Efesios capítulo 5, verso 18. Por favor, estemos de pie los que están sentados. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ayúdenme a orar, hermanos. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Ruego tu ayuda, Señor, misericordia y tu fidelidad. Enséñanos tu palabra gloriosa. Danos la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a predicar tu palabra. Dios les bendiga. Siéntense, hermanos, quien puedan. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El tema es: ¿por qué hay que ser lleno del Espíritu? ¿Por qué hay que ser lleno del Espíritu? A manera de introducción, tenemos un ejemplo clarísimo en la Biblia. Jesús mismo. Si Jesús es Dios, que eso lo sabemos perfectamente, pero Jesús, siendo Dios en calidad de Dios, también ese Jesús se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres. Y ese Jesús en semejanza de hombre también fue lleno del Espíritu. En el río Jordán, que usted conoce la historia, Mateo 3, 11, creo que son 10 y 11, San Lucas 3, 15 y 16, encontramos el bautismo de Jesús. Y en ese bautismo dice la Biblia que el Espíritu descendió sobre él. Y dice la Biblia que Dios le dio a Juan una señal. Y dice Juan: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y Juan dice: y yo le vi. Y por eso doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino el que bautiza con Espíritu Santo. En el Jordán no hay una trinidad. En el Jordán no hay tres personas. En el Jordán solo hay una persona, la persona de Jesús. Lo otro era una forma corporal como paloma. No era una paloma. Y a una forma corporal como paloma no se le puede llamar persona. Lo otro era una voz. A una voz no se le puede llamar persona. Allí no hay tres personas. Hay solo una persona, la persona de Jesús. Porque el trino se agarra de allí diciendo: allí está la Trinidad. No. Si nosotros pensamos y creemos que a una voz se le puede atribuir divinidad,
Entonces la voz de la serpiente es divina, porque la serpiente habló. Entonces la burra de Balaán es divina, porque también habló. En Apocalipsis dice que 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, una voz no se le puede atribuir divinidad, y a una forma corporal menos. En el Jordán solo hay una persona, lo otro es una manifestación visible del Espíritu, y lo otro era una voz. Vea, la voz salió de Jesús, se oyó en el cielo, claro, pero el contexto dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual, no por el cual ni con el cual, sino en el cual. O sea, la voz salió de Jesús, porque Jesús es Dios. Y Jesús nunca dejó de ser Dios. Aunque estuvo en Belén como un niño, allí era Dios. Allí era Dios. Y se lo digo como decía el miércoles: nunca se le puede rebajar a Jesús lo que es, aunque se hizo carne. Los reyes magos, llamados así, no le rebajaron a Jesús nada de lo que ellos vinieron a hacer cuando le vieron como un bebé. Siendo un bebé, dice la Escritura que postrándose ante él lo adoraron. Siendo un bebé, lo adoraron. Jesús nunca dejó de ser Dios. En el pesebre, en su ministerio y en todo lugar donde usted lo vea, Jesús era Dios y es Dios. Cuando los ángeles que vinieron, según el capítulo 2 de San Lucas, Jesús estaba en el pesebre. Y cuando dice que una banda de ángeles vino desde el cielo, y al ver a Jesús cantaban diciendo: gloria a Dios en las alturas. O sea que los ángeles no disminuyeron la alabanza a Jesús, aunque lo vieron manifestado en carne. Los ángeles llamaron a Jesús Dios, aunque lo vieron como un bebé, porque ellos sabían que Él era Dios. Los que no lo ven como Dios son los escépticos y los religiosos tradicionales. El pentecostal puro siempre ve a Jesús como Dios en cualquier lugar. Digan gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús fue lleno del Espíritu siendo Dios? Sencillo, Jesús vino a cumplir la ley. Él dice: yo no he venido para abrogar la ley, vine para cumplirla. Y la ley se cumple cuando se ejecuta. La ley no se cumple simplemente porque esté escrita o porque alguien cargue el libro en el maletín. Nadie cumplió la ley. El apóstol Pedro, en el primer concilio de Jerusalén, dijo: nosotros no podemos poner sobre nuestros hermanos un yugo. Pedro lo llamó a la ley yugo. Un yugo que nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual manera que ellos. Por eso Jesús dice: yo no he venido para abrogar la ley y los profetas. Yo vine para cumplir la ley. Porque de cierto digo que antes no pasará una tilde ni una jota de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Quién cumplió la ley? Cristo fue el único que cumplió la ley. La ley se cumple cuando se ejecuta. ¿Cuándo se ejecutó la ley? Cuando Cristo murió. La ley demandaba pena de muerte. Y eso
aunque muchos murieron en el Antiguo Testamento, la ley no se cumplió. Por eso dice el Señor después de su muerte, dice estas palabras. En San Lucas 24:44 dice: así estaba escrito, que se cumpliese de mí lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, que el Cristo padeciese y se levantase de los muertos al tercer día. Igualmente dice Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 39, dice: y habiendo cumplido todo lo que estaba escrito de él en la ley, fue descolgado del madero. Y Colosenses 2:14 dice que Jesús exhibió públicamente a los principados y potentados, triunfando sobre ellos en la cruz, y los exhibió públicamente, poniéndolos en vergüenza, cumpliendo así la ley. Por eso usted, hermano, no tiene que guardar la ley. Cristo guardó la ley y la cumplió. Hoy existen muchos que guardan el sábado, otros mesianismo, que guardan la circuncisión, la Pascua, las fiestas del Antiguo Testamento. Todo eso lo guardan. El mesianismo guarda todo eso, y para ellos la sangre de Jesús pasa a un segundo lugar, porque el mesianismo, ellos celebran la Pascua y sacrifican corderos y se bañan con la sangre de los corderos todo un día. Se untan la sangre del cordero todo un día, y así están todo el día ofreciendo un ritual que entre otras maneras es una herejía, porque con eso está diciendo que la sangre de Jesús no tiene valor, no tiene peso, no tiene poder, y que como tal entonces la gente tiene que ofrecer año a año la Pascua ofreciendo corderos. Los corderos eran una tipología de Cristo. Estando ya presente Cristo, ya no hay corderos que ofrecer, ya no hay sábado que obedecer. Cristo es el día de reposo. Amén. Cristo es el día de la gracia. Cristo fue el cordero inmolado. Cristo cumplió todas las fiestas de la ley, no solamente las fiestas, sino los rituales y las exigencias que el día de la expiación exigía. Cristo lo cumplió todo. Hermanos y amigos, aquí ya no hay nada que cumplir. El sábado ya no existe, la Pascua ya no existe, la expiación ya no existe, el tabernáculo ya no existe, el templo de Salomón ya no existe. No existen todos los rituales de la ley, existe Cristo que lo cumplió todo. Gloria a Dios. Colosenses 2:9 dice: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos. Amén, amén, hermano. ¿Cuántos están completos? Vosotros estáis completos en aquel que es la cabeza de todo principado y potestad. En Jesús. Jesús, dice la Biblia que Dios puso a Jesús por cabeza de la iglesia, por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice plenitud que habitó en Jesús, la plenitud de Dios toda habitó en Jesús. Y dice, habiendo sentado sobre todo imperio, sobre todo poder, sobre todo señorío, y sobre todo dominio, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús está sobre todo imperio, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo reino y sobre todo nombre que se nombra
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús está sobre todo. Si hay otros dioses, Jesús está sobre todos. Si hay otros señores, Jesús está sobre todos. Si hay días de reposo, Jesús está sobre todos los días de reposo. Estamos bien. Muchas iglesias evangélicas guardan el día sábado. Eso es, hermanos, herejía. Porque las obras no salvan a nadie. Y se comprobó en 1500 años de la ley que el día de reposo, aunque aplicó a una nación, de nada le sirvió. Gloria al Señor. Y dice Pablo en Colosenses, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes. Dicen, tales cosas tienen cierta reputación de culto voluntario y de duro trato del cuerpo, pero no tienen apetito, no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que usted puede guardar el sábado, las lunas nuevas, la Pascua, el día de expiación, los tabernáculos, el Pentecostés, el día de las trompetas, todo eso usted lo puede guardar, pero no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Entonces, aquí hay otra figura que es importante. ¿Por qué Jesús fue lleno del Espíritu? Porque Él vino a la tierra cumpliendo tres funciones. Una, la de profeta, sacerdote y rey. La ley decía que el profeta, el sacerdote y el rey debían ser ungidos. Eran los tres únicos personajes de la Biblia del Antiguo Testamento que eran ungidos con un aceite especial. Y Jesús era judío. Y Jesús no solamente vino a la tierra como Dios manifestado en carne, sino que Él vino a la tierra como profeta. Vino a la tierra como sacerdote y vino a la tierra como rey. Aparte de que Jesús es Dios, es profeta, sacerdote y rey. Lo tenemos todo en Él, ¿sí? El profeta, decía el viernes en la escuela bíblica, Jesús como profeta proclamó y predijo. Proclamó. Habla de las cosas, de los sermones, enseñanzas, metáforas, alegorías y parábolas que Él enseñó en su ministerio terrenal. Y como esa es la primera parte del profeta, proclamar. Y la segunda parte del profeta era predecir. Jesús no solo proclamó, sino que predijo su muerte, sepultura, resurrección. Predijo la derrota de Israel, el exilio de Israel, la tribulación de Israel. Predijo el establecimiento de la iglesia, predijo la llenura del Espíritu Santo, predijo una iglesia, predijo el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo la ve? Jesús fue el primero que dijo que hay una iglesia que va a ser arrebatada. No lo dijo Pablo lo dijo, pero primero lo dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho antes. Me voy a preparar lugar para vosotros, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso estamos firmes, hermano, porque quien dijo que volvería por la iglesia se llama Jesús. Aleluya. Jesús como profeta fue ungido en el Jordán. Por eso estamos hablando de eso, de las figuras y de la tipología que Cristo vino a cumplir. Él fue ungido en el Jordán con el Espíritu Santo para cumplir la ley. No porque Él
Él mismo es el Espíritu Santo. Fíjese usted que uno tiene que entender eso. Mire, Jesús como hombre fue ungido con el Espíritu Santo en el río Jordán, pero como Dios es el que bautiza. Eso dice Juan el Bautista en Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno a quien yo no soy digno de soltar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesús como hombre fue ungido, pero como Dios es el que bautiza. Y lo que dijo ahorita, Juan dijo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dio señal. Por eso yo ahora, dice Juan, les di cuando dice que al siguiente día vio Juan a Jesús y le dijo a la gente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De quien yo decía, después de mí viene alguien a quien yo no soy digno de soltar el calzado. Este es el que bautiza con Espíritu Santo. Repito, como hombre fue ungido como para ser profeta, cumpliendo así la ley. Él dice: yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y la ley decía eso, que el profeta, el sacerdote y rey deberían ser ungidos con un aceite especial. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero como Dios es el que bautiza a la gente, y como Dios, como el bautizador, es el que bautizó a la iglesia con el Espíritu Santo. Porque quien lo bautizó a usted con el Espíritu Santo se llama Jesús. Jesús en su humanidad es el Redentor, pero después de la resurrección es espíritu vivificante. Y hoy tenemos ambas personas, ambos ministerios, ministerios. Tenemos el ministerio de la redención que Cristo hizo en la cruz, y tenemos el ministerio del que bautiza como espíritu vivificante. Ahora sí vamos. Si Jesús, siendo lo que es, necesitó la unción del Espíritu, que fue el ser impecable, como nadie se puede comparar a Jesús. El único ser impecable que pisó la tierra se llama Jesús. Sí, Señor. Él mismo lo dijo: ¿quién de usted me redarguye de pecado? Los demonios dijeron: nosotros sabemos que tú eres el santo. Los demonios. La esposa de Pilato mandó decirle a Pilato: no tenga nada que ver con ese justo. Pilato dijo: ¿qué hago con vuestro rey? Ellos dijeron: crucifícale. Él dijo: yo no hallo en él ningún delito. Amén. Los mismos impíos reconocieron que en Jesús no hubo ningún delito. El ladrón de la cruz dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros padecemos lo que merecen nuestros hechos, pero ningún mal ha hecho. El soldado, el jefe, el comandante, el centurión, cuando Jesús murió en la cruz, dijo: verdaderamente este hombre era justo. Gloria a Dios. El ser más santo que ha pisado la tierra se llama Jesús. Se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Gloria a Dios. Y si ese ser llamado Jesús, impecable, necesitó la unción, ¿quién es usted y quién soy yo para que no necesitemos la unción del Espíritu? Nosotros, pobres pecadores, miserables pecadores, que no merecemos nada, pero Dios es tan bueno
que aquí estamos sin merecer nada. No solo nos perdonó, decía el hermano esta mañana, no solo nos perdonó, sino que nos sigue perdonando. No solo nos salvó, sino que nos sigue salvando. No solo nos sigue salvando, sino que nos salvará. Dele gloria a Dios, a ese Cristo maravilloso. Oiga, nos salvó, nos salva y nos salvará. Hermano, créame, créalo. Dios no pierde el tiempo. Dios no está aquí por perder el tiempo. Dios quiere salvarlo a usted. Luche, hermano. Si cayó y se resbaló, levántese en el nombre del Señor. No le dé gusto al diablo. Cualquier cosa que usted cometa y ya, este diablo cochino me tumbó. Puede ser que haya sido el diablo, fue que usted se cayó. También puede ser. Pero levántese en el nombre del Señor. Como decimos nosotros, no le dé gusto al diablo. Que comete errores diarios, levántese. Que está lleno de debilidades, no importa. Jesús de Nazaret quiere salvarlo así como es, porque Dios tampoco quiere darle gusto al diablo. La obra de Cristo en el Calvario nos garantiza que somos salvos si no creímos en vano. Y no solamente salvos, Dios nos agregó. La llenura del Espíritu Santo es el valor agregado. Lo salvó, me salvó, pero aparte de eso, nos llenó con el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu Santo. Le menciono aquí algunas cositas. ¿Por qué es importante? No solo importante, sino necesario. ¿Estamos en el culto, hermanos? Porque a veces uno se va del culto fácilmente. No, en realidad tenemos ese problema todos. Usted pronto se acordó, ay, tenía que hacer esto, hombre. Pero estamos en el culto, hermanos. Uno, la llenura del Espíritu Santo aumenta el grado de conocimiento del Señor, porque el Espíritu Santo es el que revela a Cristo. Corintios 12:4 dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, creo que esto sí es importante, que usted no viva la vida a medias. Usted y yo necesitamos ser llenos todos los días, todos los días. Y usted debe venir al culto totalmente despreocupado del mundo exterior. Venir al culto. Y hermanos, si usted quiere sentirlo en el culto, lo puede sentir. Es cuestión suya, es cuestión mía, seguro. Si usted se mete en Dios, se concentra en Dios, dice San Pablo, no está lejos de cada uno de nosotros. Él está aquí. Pero Dios no puede forzarlo. Dios no quiere forzarlo. Siendo Señor del cielo y de la tierra, hizo Dios al hombre libre. Dios es soberano, pero no arbitrario. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, le dice a la iglesia, no al pecador. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. El que tiene el poder de abrir la puerta es el que está dentro. El que está afuera solamente llama o toca a la puerta. Jesús está afuera. Usted es el que está dentro. Usted es el que tiene la autoridad de abrir o no. Lo toma o lo deja. Y Él dice, yo estoy. Y hablas con la iglesia, no con el pecador. Entonces esta mañana tenemos que ser conscientes de que Jesús está aquí, pero Él no se le va a meter a las malas a usted.
Es usted el que tiene que disponer su pensamiento, poner su pensamiento en Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Usted tiene que poner su espíritu. Dios no tiene contacto con la carne, Dios tiene contacto es con el espíritu. La carne es terrenal y vuelve a la tierra. El espíritu que usted tiene es celestial y vuelve a Dios. Y el contacto de Dios con usted es el espíritu, no es la carne. La carne simplemente reniega, maldice, se cansa, se enferma, le duele la cabeza, tiene pereza, bosteza. Qué culto tan largo, tan aburridor. ¿A qué hora va a terminar este predicador? Qué cosa tan aburridora. Eso dice la carne. Pero el espíritu quiere meterse en Dios, anhela celosamente las cosas espirituales. Yo sé que la carne, esta mañana ya llevamos 30 minutos de predicación y está moviéndose ahí en la silla. ¡Qué banca tan dura! La carne le está diciendo: levántate, hombre, ese predicador no está predicando muy largo. Mas el espíritu hace resistencia. Sí, seguro que su carne está cansada. Algunos están bostezando ahí, tienen calor, y eso es natural porque la carne es así. Jesús dice: la carne es débil. Dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Por eso, esta mañana tenemos que vencer este cuerpo de carne, este estuche. Tenemos que vencerlo mediante la unción del Espíritu Santo, que Dios quiere meterse en su mente, en su corazón, para que usted pueda dominar la carne. Porque si no, la carne usted lo domina y el diablo hará de usted un catre viejo en la calle. Pero Dios quiere esta mañana que pongas tu pensamiento en Dios. Dios es espíritu y tú tienes una herramienta que se llama espíritu. Pon tu mente en Cristo esta mañana para que ambos hagan contacto. Y cuando el Espíritu de Dios hace contacto con tu espíritu, la carne se tiene que humillar. ¿Por qué llora? ¿Por qué se quebranta? ¿Por qué tiene que venir de rodillas muchas veces? Eso es cuando el Espíritu de Dios hace contacto con su espíritu. Cuando los dos hacen contacto, la carne se debilita. La carne se tiene que humillar. ¿Sí me está entendiendo? Pero cuando a usted lo domina la carne, el espíritu se angustia, el espíritu se contrista, el espíritu está arrinconado, porque usted lo tiene arrinconado. La carne, de cierto modo, es una prisión donde está arrinconado por allí el espíritu. Pero si usted, hermano, en un acto de voluntad, de deseo de liberarse esta mañana, haga un esfuerzo. Olvídese de toda la basura que hay en su mente, en su corazón, en su conciencia. Todo esa basura que el computador le metió, que el celular y todas esas redes sociales que la mayoría de los que son esclavos no lo usan para edificación ni para estudiar, sino para perder el tiempo. ¿Por qué no lavas esa basura que hay en tu corazón, en tu mente? Tu carne te tiene dominado, seguro. Dios sabe que lo que estoy diciendo es verdad y Dios sabe quiénes necesitan esta mañana este sermón. Creyentes dominados por el computador, por las redes sociales, 12, 1, 2 de la mañana, metidos allí chateando hasta con el perro. Seguro, algunos metidos, hundidos en la pornografía hasta la cabeza, no tienen por dónde respirar. Pero esta mañana te pido en el nombre de Jesús, pon tu mente en Cristo. Somos libres en el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¿Cómo se va a perder tu alma, hermano? Con una herramienta como la que tenemos,
la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tú puedes, hermano. Qué bueno que los cultos fueran bien agradables, que usted viniera a la iglesia con una mente despejada, que dejaras todo enredo afuera. Hermanos, que Dios es primero. Cuando en la iglesia Dios sea primero, tú vas a ser el primero para Dios. Cuando tú te metas en los negocios del Señor y te intereses primero en los negocios del Señor, Dios se va a interesar en tus negocios. Amén. Cuando Dios sea primero en ti, tú vas a ser primero para Dios. Hermanos, que Dios lo tiene todo. Dios lo tiene todo para bendecirte, lo tiene todo. Cosas espirituales, cosas materiales, de todo tiene para Dios bendecir la iglesia, para que el diablo vea que la iglesia es una iglesia bendecida por el Señor, que no solamente tiene riquezas espirituales, sino también materiales. Pero hay que levantar la cabeza. Hermano, es que yo soy tan débil. Oren por mí. La tentación. No resisto el celular. Esclavos. ¿Cómo no vas a poder? Más grande es el poder de Dios. Más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Porque hay que ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo aumentará sinceramente el clamor a Dios constante. La llenura del Espíritu Santo produce en el cristiano mayor aprecio, mayor amor y aprecio por las Escrituras. Gloria al Señor. Levante la Biblia, hermano. ¿Cómo se llama eso? ¿Cada cuánto lee usted la Biblia, hermano? No me responda, porque Dios sabe. Esa escritura, ese libro que usted tiene ahí, debe leerlo todos los días. Pero hermano, yo no soy un vago. No, usted no es un vago. Tenemos 24 horas al día. En las empresas normalmente son 10 horas laborales. 8. Mal patrón, ¿cierto? Póngale 10 para ir y venir. ¿Cuántas horas le quedan? 14. ¿Cuántas horas duerme usted? 7, 8 horas, ¿cierto? La mayoría duermen menos. Póngale 7 horas. ¿Cuántas horas le quedan? 7 horas. ¿En qué dedica usted 7 horas, 6, 7 horas diarias? ¿Televisión? ¿Chateo? Bueno, usted lo sabe. Que no nos queda tiempo. No piense, hermano, que Dios merece las sobras de su tiempo, las sobras o los sobrados. Dios no es un perrillo para que nosotros solamente le dediquemos a Dios lo que nos queda. Dios es primero. ¿Por qué hay tanta pobreza espiritual y material? Porque a Dios le damos lo que nos queda. No solamente del tiempo, sino de la economía. La gente saca su salario y hace todos los gastos y dice, no me quedó nada para pagar diezmos. Porque pensamos que Dios es, si queda tiempo, Señor, si queda dinero, damos, si no, no. Hermano, entienda. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en nosotros nos anhela celosamente. Y no hay que decirle a usted
Cuando usted sea lleno del Espíritu Santo, no hay que decirle, ve hermano, madrugue, hermano, ore, hermano, ayune, hermano, evangeliza, hermano, de ofrenda, hermano, de diezmo. No hay que decirle nada, porque el Espíritu Santo es el que nos mueve, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sigo, hermanos? Bueno. Entonces la Biblia hay que leerla todos los días, mínimo 4 capítulos diarios. Y eso es prueba de que usted tiene el Espíritu Santo. Si usted no siente leer las Escrituras, es porque el Espíritu Santo se le fue hace rato. Porque el Espíritu Santo es el que lo mueve a usted y le produce ganas de leer la Biblia. Si usted no siente venir a la iglesia, fue porque el Espíritu Santo se le fue. Porque el Espíritu Santo es el que lo mueve a usted a venir a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? La llenura del Espíritu Santo hará más profundo la verdad, el amar la verdad, amar la verdad. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es amar la verdad, siempre decir la verdad. Gloria al Señor. La llenura del Espíritu Santo hará en los creyentes, hará sentir amor sincero por los otros seguidores de Cristo. Es decir, que si el Espíritu Santo está en mí y está en usted, eso provoca amor genuino por los creyentes. De tal manera que si hay creyentes en la iglesia que odian, que aborrecen, que sienten amargura permanente, eso indica, ese es un indicador que a usted se le fue el Espíritu Santo. Entonces, si usted dice, ese hermanito me cae tan mal, ese hermano me cae al hígado, y hay grupos en la iglesia que dicen, ve hermano, yo con mucho gusto quiero colaborar, pero si usted a mí me va a poner a trabajar en el grupo con fulano o fulana, yo no. ¿Por qué, hermano? Es que yo a ese hermano no lo puedo ver. Bueno, si es invidente tiene razón, pero si es un cristiano, ¿cómo dice usted que se reúnen aquí en la iglesia todos a cantarle al mismo Dios, los mismos coros, y que usted tenga gente en la iglesia que odie, que odie? La Biblia dice, el que aborrece a su hermano, ¿es qué? Oiga, ni siquiera es un delincuente, es un homicida. Dice, el que no ama, levanten la mano los hermanos que tengan enemigos aquí. 1, 666. Sí hay uno. Se llama Satanás. Porque él vino, ¿para qué? Entonces, lo que le estoy diciendo esta mañana es una reflexión. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en usted, la llenura del Espíritu Santo en usted produce comunión con los creyentes y compañerismo. No es que usted tenga que vivir invitando a todo el mundo a su casa, no, así no es. Y ojalá que usted no mantenga en la casa de los hermanos. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo así, hermano? Ojalá que usted no sea tan amante de invitar a todo el mundo a su casa. Su casa es privada, su hogar es privado. Y que no viva metido en las casas de los creyentes, consiga trabajo, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Yo no estoy dando paja aquí, hermano.
Detén tu pie de la casa del vecino. ¿Qué más? ¿Qué más? No sea que hastiado de ti te aborrezca. A volar, hermanitos. Esos hermanitos que son tan amables, que andan por ahí sin trabajo, que porque mandaron 50.000 hojas de vida a todo el mundo y nadie lo llama. Y entonces se van a visitar a los hermanos a la hora del almuerzo. Hermano, Dios lo bendiga. Por aquí haciendo una obra ministerial, estoy visitando las almas, pero las almas conversan, no las visita a los hermanos a la hora del almuerzo. Es bien inteligente. La Biblia dice, el que no quiera trabajar, a la gente hay que ayudarla, pero la que necesita ayuda. Si usted por A o por B tuvo un fracaso económico y podemos ayudarle, le ayudamos. Pero hay creyentes que es un vicio, que el trabajo de ellos es ese, no trabajar. Viven viajando para Ibagué. Ibagué para arriba, Ibagué para abajo. Otros trabajan en la única vagancia. Que los hay. No digo más, pero así es. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Hay que mantener comunión y compañerismo, pero siempre guardando las distancias. No, siempre hemos tenido el problema que cuando la gente vive metida en las casas de los hermanos, comienza a descubrir los secretos y a publicarlos, y ese que era su mejor amigo se convierte mañana en su peor enemigo. Yo quiero tener comunión contigo y compañerismo hermanadamente, pero de lejitos. Sí, Señor. Qué pena. Seguimos. El bautismo del Espíritu Santo hará que usted aborrezca el pecado todos los días. Sí, Señor. Un cristiano no tiene por qué estar frecuentando lugares que antes frecuentó. El Evangelio no es un escondedero de pecadores. El Evangelio es el camino de salvación y el que hace nuevos a los pecadores. No se refugie en el Evangelio para hacer las cosas malas. No se engañe, hermano. Me parece la tontería más grande que un cristiano se esconda para hacer lo malo, si Dios lo sabe todo. Si el que se lo va a llevar a usted es el Señor, no es la iglesia. No se engañe, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu Santo, el pecado lo repugna. Siente el pecado, a usted ya le huele mal. No quiere estar por ahí enrolado con los pecadores, con los borrachos. Hay creyentes que les gusta ir a las fiestas de la gente inconversa, que me invitaron a un matrimonio católico. Yo no voy a la iglesia, pero voy al baile. No, yo voy al baile, pero no bailo. De pronto termina bailando, hermano. La Biblia dice, no os unáis. La Biblia dice, se me olvidó, Apocalipsis 17, se me olvidó. Sí, se me olvidó. Lo cierto es que Corintios sí dice, no hay comunión entre ¿qué? Cristo y Belial, el templo de Dios y los siglos. El creyente con el incrédulo, la luz con las tinieblas. Por lo cual, salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La Biblia dice que el pecado está a la puerta. No juegue con el pecado. No juegue con Dalila. Dalila no se ha muerto, ahí está en la esquina de su casa, de su fábrica, de su oficina, ahí está en la esquina.
Ahí está Dalila con sus palabras melosas y comprometedoras, en fin, cualquier cosa. Le dice, no le crea, hermano, ahí está viva. Y usted como Sansón se cree el macho. Yo soy un cristiano de tantos años de evangélico. No, ya. Yo soy así, esa es mi cultura. Tocar a las mujeres, acariciarlas. Esa es mi cuidado con esa serpiente. Yo le conté a usted una vez una historia. Y es esta, se las voy a repetir aunque sea un recalentado. En Medellín el mejor desayuno es el calentado con, ¿sí? Bueno, un hombre era un encantador de culebras, de serpientes. Una vez él hacía teatro con ella, es una serpiente enorme, la tenía encantada y con ella ganaba su dinero. Y siempre en los sitios de presentación la llevaba y la gente que acudiera mucha. Y la culebra enorme se le envolvía en el cuerpo y lo cubría. Y él tenía la magia para hacer que lo envolviera y tenía la magia para hacer que se desenroscara. Un día cualquiera, en una de sus funciones, el hombre se dejó envolver por la serpiente. El público asustado escuchó un chirrido. Ellos imaginaron lo que pasó. A la serpiente se le acabó el encanto y volvió otra vez a lo que era una serpiente. Lo molió, lo quebró y cuando la serpiente se desenrolló cayó un bulto de carne. El encantador fue triturado por la serpiente. ¿Cuál es el problema? El problema fue de él, no de ella, porque es se me fue la palabra, hombre. El instinto, gracias, el que lo dijo. El instinto de la serpiente era eso, moler la gente, matarlos así. Y ese es, hermano, el instinto de su carne no es hacer el bien. El instinto de su carne es hacer lo malo, enamorar, no importa que sea casado. No se confíe que porque es casado. No, los casados son más peligrosos. Tienen una vida sexual despierta y son más peligrosos. Es decir, somos más peligrosos. No se confíe de su carne, el instinto de su carne no es hacer lo bueno, porque al fin y al cabo la carne no es la que se va a salvar, la carne queda en el polvo y no le importa. La Biblia dice de la lucha de la carne contra el espíritu contra la carne. ¿Aló, hermanos? Sí, estamos aquí todavía. Su carne, mi carne, ese monstruo que usted ve en el espejo, que se peina, que se afeita, las damas que dedican 2 o 3 horas en la mañana, qué cosa tan brava, el espejo, van y vienen, salen a la sala, vuelven. No, dígamelo a mí. Entonces, no, pero no piensen mal, hombre. Pero ese es el instinto de las mujeres, de todas ustedes. Y nosotros sí que somos vanidosos. Ahora los que tienen bigote, horas y horas cuadrando esas flechas, a ver cómo que hay. Ese monstruo que usted ve en el espejo, que a veces usted dice, ¿cómo estoy de linda? O usted es el más peligroso en su vida. Ese monstruo del cual usted se gloría es el que en cualquier curva del camino lo puede matar. Porque ese monstruo que tenemos no va a ir al cielo. La carne sabe que va para el polvo de la tierra y no le importa hacer lo que sea. Le cuento otra anécdota, también otro recalentado.
Los ricos, y no solamente los ricos, todo el mundo, o casi todo el mundo, a mí no me gustan las mascotas. Tenía una familia rica una mascota, un gato de mascota, un gato. Mantenía con todas de la ley, bien vestido, con corbata, corbatín y gafas. Usted sabe que la gente le pone todo eso. Comía con ellos en el comedor, dormía con ellos en la cama. Un día cualquiera, el gato está comiendo con ellos a la mesa. El gato vio que por debajo de la nevera, como es costumbre, aparece un ratón. ¿Qué pasó? El gato se olvidó que en la mesa había bandeja paisa, mazamorra, se olvidó y se lanzó por encima del comedor. ¿Y qué pasó? Se tragó el ratón de un bocado. Que aunque tenía todas las comodidades, no perdió el instinto de ser gato. ¿Me entendió? Que aunque usted se crea el evangélico de 50 años de convertido, usted sigue siendo gato, mijo. No le ponga queso al gato. Sigue siendo gato. Algunos más que gatos, perros. De ahí, y vuelvo al tema, la importancia, hermano, de no confiar en la carne. Porque usted y yo tenemos el instinto, eso no ha muerto. Lo que Dios cambió en nosotros fue la parte interna, el alma, lo espiritual. Y esa parte espiritual hay que fortalecerla para poder combatir los instintos de la carne. Y Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros, y menciona los pecados, ira, pasiones, etcétera, etcétera. Haced morirlo, pero solo eso se muere bajo la unción del Espíritu Santo. Yo apenas voy a la introducción, hermano. La llenura del Espíritu Santo produce en el cristiano deseo de testificarle a la gente, deseo de hablarle a la gente. Le habla usted al vecino, al compañero de oficina, de fábrica, etcétera. Le habla usted del evangelio a la gente. Le habla a la gente cuando usted tiene la oportunidad. Desde luego que en las horas laborales usted no lo puede hacer porque lo echan, pero en el momento más oportuno hay que testificar. Si usted dice yo no soy capaz de hablarle a nadie, es porque el Espíritu Santo se le fue. Gloria al nombre del Señor. Si ha entendido, el tiempo se me fue, hermano, yo respeto su almuerzo. Entonces volvemos al tema. ¿Por qué hay que ser llenos del Espíritu? Usted y yo somos seres carnales, rodeados de tentaciones. No permita que la concupiscencia de la carne lo domine. Una concupiscencia de la carne bien alborotada se olvida de que usted es cristiano, se olvida de que tiene familia, que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene una iglesia, se olvida. Por eso, hermanos, llenémonos del poder del Espíritu, porque hay quienes que creen que si no hablan en lenguas que están perdiendo el tiempo. La llenura del Espíritu no solo se manifiesta por el hablar en lenguas. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta con los hechos. Gálatas 5:22 son los hechos de la llenura del Espíritu. Cuando el cristiano está lleno del Espíritu, más el fruto del Espíritu es. No se lo leo porque usted lo sabe. Póngase todos los días frente a esas 9 virtudes que tiene ese ramillete que se llama el fruto del Espíritu. No te confíes en la carne. Pídele a Dios que te llene del Espíritu para que sientas pasión por la iglesia, pasión por la lectura, pasión por el culto, pasión por la alabanza,
Que cuando vengas al culto le cantes a Dios de verdad. Que cuando cojas la Biblia la leas con amor, con hambre de aprender de ella. Que cuando veas a los hermanos sientas gozo al encontrarte y al sentir la comunión del Espíritu con los hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. Que tú sientas amor y pasión por oír la palabra. Que no sientas, ay, va a comenzar la enseñanza, ay, se acabó lo bueno. Ay, algunos decían, siquiera no. Algunos dicen, a dormir. Cuando se acaba la alabanza, siéntate cuerpo, reposa. Llegó la hora de dormir. El mejor momento del culto es la enseñanza de la palabra. ¿Seguro? Entonces colóquese de pie y pensemos en estos punticos, hermanos. Y desde hoy procuremos la llenura del Espíritu Santo. Soberano Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Haznos ver esta responsabilidad enorme que tenemos para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para combatir la concupiscencia de la carne, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Salvo de toda maldad, tan solo hay poder en ti, Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que venció. Poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que venció. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en ti, Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en ti, Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual poder en